desde que somos bebés traemos nosotros ese interés por la ciencia. Fue un camino muy difícil, lleno de problemas, sí, de retos, dificultades, como por ejemplo discriminación. Todos somos iguales, todos podemos llegar a ser físicos, matemáticos, astrólogos, oceanólogos, lo que quieran. Las mujeres en la ciencia han sido clave para el desarrollo y avance de la humanidad, aportando descubrimientos y soluciones innovadoras en diversas áreas del conocimiento. Hoy queremos reconocer a las mujeres mexicanas científicas que con su talento en campos como biotecnología, astronomía, ingeniería, medicina y muchas otras disciplinas han provocado un impacto en la sociedad. Bienvenidos a Hagamos que Suceda. Hace poco el IPADE hizo un estudio muy interesante en donde decía que solo el 9% de las niñas, por ejemplo, cuando les preguntas qué quieren ser científicas. Y lo que comentan ellos es que si hubiera una buena orientación vocacional, esto aumentaría un 27% las ganas de las niñas de querer estudiar carreras científicas. Muchos estereotipos vienen desde nuestra infancia, nos bombardean desde chiquitos que la ciencia es para hombres. Entonces yo creo que el acercarnos a las niñas a través de la divulgación, que no solamente sea cuestión de los centros de educación, sino también de toda la sociedad. Todas las mujeres estamos expuestas a tener ese desafío continuo, pero de cierta manera yo he sabido aprovechar y también verlo como una oportunidad para hacer y crecer. A pesar de los avances en equidad de género, el número de mujeres mexicanas en la ciencia sigue siendo bajo en comparación con el de los hombres. Factores como estereotipos de género, la falta de apoyo y las dificultades para conciliar la vida profesional y personal han limitado su acceso y permanencia en el ámbito científico. En México somos 67 millones de mujeres, 51% de la población. De este total, solamente 495,000 son científicas. Todavía no hay niñas y mujeres en la ciencia. Sí las hay, pero sigue siendo un número menor, ¿no? Están siendo todavía subrepresentadas en ciertas carreras de las STEM, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, y también ya en el mundo laboral sigue habiendo una disparidad numérica. Yo creo que en ciertas áreas, yo creo que en áreas, por ejemplo, como la biotecnología, la biología, la oceanología, las ciencias sociales, económicas, hay muchas mujeres. Aún hay una resistencia en el STEM. Está despegando y yo creo que el problema ahí básicamente es el tema de la educación primaria. Representamos actualmente el 30-33% de mujeres a nivel del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, y en las esferas más altas, por ejemplo SNI 3 o eméritas, hay menos cantidad de mujeres. Si bien es cierto, aunque no haya tanta incursión de mujeres aún en carreras STEM, que ahorita se está ponderando hacia la alza, es importante seguir abriendo estas oportunidades porque pues, se tiene que reformar de cierta manera la política pública para poder ofertar una mayor matrícula académica, en la que más jóvenes se animen, pero no solo se animen, sino que haya esos espacios en donde de verdad puedan hacer ciencia. El periodismo de ciencia se hace prácticamente por mujeres. Hoy en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia somos 64% mujeres las que estamos haciendo y escribiendo la historia de la ciencia y del periodismo de ciencia en México. A lo largo de la historia, las mujeres mexicanas han desafiado barreras para contribuir al desarrollo del conocimiento en diversas áreas científicas. Han sido clave para el progreso de nuestro país. Algunas de ellas son Matilde Montoya, primera médica mexicana; Elia Bravo, primera bióloga titulada; Alejandra Haidar, primera mujer graduada en física; Susana Aspirós, primera mujer titulada en la Escuela Nacional de Agronomía. Su legado ha inspirado a nuevas generaciones de mujeres a incursionar en la ciencia y a llegar a cargos que eran impensables para nosotras, como la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, hoy presidenta de México. Licenciada en física, primera mujer en obtener el grado de doctora en ingeniería energética, investigadora del Instituto de Ingeniería de la UNAM con licencia. Formó parte del panel de expertos en cambio climático que ganó el Premio Nobel de la Paz. Se ganó el Premio Nobel de la Paz a este grupo de científicos del que formé parte
Y se gana porque pues deciden que una parte elemental para construir la paz tiene que ver con disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero y que no haya cambio climático, ¿no? Tenemos una presidenta que es científica, ¿verdad? Y que ahí vamos otras, en este caso científicas indígenas, que somos alrededor del 0.00006% de la comunidad que podemos tener esta oportunidad de llegar a este nivel académico. La doctora Norma Patricia Muñoz es una apasionada del mar. Ella quería ser física matemática, pero la vida la llevó por otros caminos. Presidenta del Consejo de Cambio Climático, investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigaciones y Estudios en Medio Ambiente y Desarrollo del Instituto Politécnico Nacional. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras, autora de más de 100 artículos científicos, además de 14 libros sobre temas de ciencia y oceanología, y ha participado, entre muchas otras, en la Conferencia de Partes sobre el Cambio Climático. Pues desde la secundaria quise ser físico-matemática. Yo soñaba con estudiar eso, porque me encantaban las matemáticas. Yo estudié en una época en que el instituto tenía en su gran mayoría estudiantes hombres, y mucho más en las carreras de ingeniería. Mi médico familiar era el director de la Escuela Superior de Medicina, del Poli. Me dijo, vete a una escuela que tenga ingeniería, y esa era la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Dije, yo de aquí soy. Me quedo en biología, me quedo en la tarde. A la semana de terminar mi carrera me fui a Sinaloa, y me fui justamente a un instituto de oceanología. Mi pasión ya era el mar. Se enamora del mar y se queda 30 años. Me quedo 30 años fuera de la ciudad. En el Inter hice mi doctorado, que es en oceanografía biológica justamente, y mi postdoctorado en bioquímica marina. O sea, yo quise estudiar todo lo que fuera el océano, todo lo que fuera el mar, y eso me apasionó. Y sigo en ello. Ella es Lilian Chel Guerrero, mujer maya, doctora en Ciencia de los Alimentos y Biotecnología, ingeniera química industrial, especialista en Administración de la Tecnología, maestra en Administración y Ciencias Químicas y Bioquímicas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Actualmente es presidenta de la Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia. Mi mamá pues siempre nos decía de que teníamos que estudiar para poder salir adelante. Mi papá falleció cuando tenía 1 año y mi mamá tenía que trabajar, imagínate, con 8 niños, ¿no? Entonces el hecho de poder estudiar el bachillerato y la carrera, pues tener que salir, ¿no? Estuve que estar en la parte administrativa y estuve trabajando alrededor de 26 años y a los 39 años dije, ya hice una carrera administrativa, pero mi título está ahí, ¿no? Y la ciencia me está llamando y entonces empecé otra vez a estudiar después de 17 años. El ejemplo en casa, mi hermano, que es doctor en Ciencia de los Alimentos también, y de ahí me di cuenta que era muy importante que yo pudiera pues aportar, a dar valor agregado a todo lo que nosotros exportamos. Ella es Karen Hernández Araujo, una joven que combina sus dos pasiones, la medicina y la ciencia en la práctica de la medicina espacial. Participó en la misión Aurora, la primera misión latinoamericana de investigación análoga de Marte en Polonia, galardonada con la presea Estado de México 2024 por su desempeño como la astronauta análoga certificada y su compromiso con la donación de órganos. Fue hasta los 7 años que me regalaron un kit de Biología Plus que traía un microscopio, y ahí fue cuando yo dije, yo quiero ser médico, quiero hacer cirugías. El siguiente año tuve un regalo igual por los Reyes Magos en el que me dieron un telescopio. Y en ese telescopio yo descubrí mi amor por la astronomía. Entonces ahora Diana Karen quería dedicarse a ser astrónoma. Terminando medicina hacemos algo que se llama servicio social. Y durante este año yo estuve inscrita en el Hospital General de México en la coordinación de donación de órganos y tejidos, llevando también proyectos de ciencias espaciales, porque en 2020 yo descubrí algo que se llama medicina espacial. Es el estudio de la fisiología del cuerpo humano fuera de un espacio terrestre, como puede ser en el caso de la salud de los astronautas o de los pilotos. ¿Para quiénes has trabajado en este sentido? La NASA tiene algo que se llama el NASA Space Apps, que es el hackathon más grande del mundo, que reúne a tecnólogos, científicos, innovadores. El año pasado, 2024, yo fui mentora del NASA Space Apps primera edición Oaxaca, o sea, ya asesorando los proyectos.
Marie Curie fue la musa que inspiró a Alicia Negrón a dedicarse a la ciencia, química farmacobióloga y doctor en química orgánica por la UNAM. Es investigadora del Departamento de Química de Radiaciones y Radioquímica. Ha escrito múltiples artículos científicos, además de ser coautora del libro Plasmogenia de Herrera y otras obras completas. Actualmente es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Me dejaron hacer una biografía de Marie Curie y yo dije, qué interesante es eso de trabajar y mezclar cosas en un laboratorio. Pude entrar a la UNAM, que era mi sueño. Tuve la fortuna de encontrar nuevos caminos. Yo quería estudiar farmacocinética, pero tuve la fortuna de ir a una conferencia sobre el origen de la vida y nos empezó a platicar y a convencer de que nos fuéramos con él. ¿Cuál era la rama? Es evolución química, o sea, tratar de explicar cómo se formaron los compuestos orgánicos antes de que apareciera la vida y que, bueno, al final es cómo se originó la vida, ¿no? Doctora, ¿qué ha descubierto usted en la química para la vida? Pues precisamente en mi tesis fue que también ahí tuve el contacto con una rama de la química que se llama química de radiaciones. Estudiar el efecto de la radiación, por ejemplo, la radiación gamma, en compuestos orgánicos. La curiosidad llevó a la doctora Isis Romero Ibarra a la ciencia, doctora y maestra en Ciencias Químicas por la UNAM. Fue catedrática en la UAM Iztapalapa con el proyecto Sistemas Sustentables de Generación y Almacenamiento de Energía. Cuenta con una patente internacional otorgada y 2 más en proceso. Ha publicado más de 50 artículos, un libro y ha participado en 5 más. Ha obtenido varios reconocimientos como el Premio al Fomento, al Tratamiento y la Innovación y el reconocimiento a las mujeres en ciencia L'Oréal UNESCO Academia Mexicana de Ciencias. En particular para mí, digamos que la toma de esa conciencia fue cuando estaba estudiando la preparatoria en el área 2, porque vengo de una familia de médicos y bueno, estaba esa opción muy latente. También me encanta la biología, la física, la química, y fue en la prepa cuando una profesora que finalmente fue parte de las mujeres que me han inspirado en mi vida, y esta profesora hizo que hiciéramos una feria de ciencias en donde pudimos construir nuestros propios proyectos. Entonces, de ahí surge esta idea de estudiar química, y la verdad es que volvería a estudiar química y volvería a estudiar química porque todo lo que nos rodea es química. Nuestro cuerpo, el planeta, el universo, entonces todo lo que vivimos, enamorarnos es química, crecer es química, envejecer es química, pensar es química, dormir es química. Entonces somos, por ahí en algún momento yo lo decía, ¿no? Somos hormonas caminando. Actualmente la doctora Isis Romero es profesora investigadora en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Nosotros trabajamos en lo que es el diseño, la síntesis, caracterización y aplicación de diferentes materiales avanzados. Tienen una característica muy particular, son multifuncionales. Esto significa que un solo material lo podemos utilizar para varias aplicaciones. Mis mayores logros son muchísimos, son incontables. Hay 2 que marcaron muchísimo mi trayectoria. Uno es el premio de L'Oréal UNESCO Academia Mexicana de Ciencias, porque fue un premio que en su momento fue completamente inesperado para mí. Y el segundo premio, que fue muy emotivo, completamente emotivo, porque detrás hubo muchísimo trabajo. Fue el premio que me otorgó el Instituto Politécnico Nacional en el año 2022. Ese proyecto fue el desarrollo de una planta piloto de tratamiento de agua operada con energía solar.
Inspirar, alentar a las mujeres a seguir sus sueños, a estudiar lo que les apasiona sin importar estereotipos o barreras, es fundamental para lograr una transformación y un mundo más equitativo e innovador. Inspiring Girls es una organización a nivel internacional. Estamos presentes en más de 36 países, que tiene como finalidad primordial, entre muchas otras cosas, trabajar con niñas y adolescentes para ampliar sus expectativas profesionales, y lo hacemos de diferentes maneras, como por ejemplo acercarles mujeres referentes a las niñas y a las jóvenes para ampliar esas expectativas profesionales, y que estas mujeres referentes les inspiren, que sean médicas, abogadas, astronautas, químicas, científicas. Trabajamos desde un enfoque multifactorial, con las empresas, con las escuelas, las y los docentes. Trabajamos desde todas estas actores. Las carreras que más demandan las mujeres son en las áreas biológicas y en las áreas del cuidado, como la medicina. Esas son las áreas que hemos visto que han crecido exponencialmente. Sin embargo, en las ciencias duras todavía son muy bajos los niveles para mujeres. Por ejemplo, en áreas como matemáticas, solo el 9%, 10% de mujeres están integrándose a estas áreas. Cuando hablamos de mujeres y de jóvenes, no podemos soslayar la diversidad, y estamos trabajando también en comunidades con esta índice de vulnerabilidad. Una de las premisas también de Inspiring Girls es incidir en la autonomía económica de las chicas y la capacidad de agencia, ¿no? Porque todavía, precisamente en esta diversidad de realidades, uno de los ejes que nos tienen que guiar es que las niñas deben tener opciones. Tenemos que eliminar estos estereotipos donde la mujer es omnipresente, ¿no? Y omnipotente, porque hoy las mujeres también pues tienen necesidades, tienen limitantes, y esas también hay que contarlas. La mujer moderna tiene hoy 2 retos: es cumplir en la casa y cumplir afuera también, ¿no? En el trabajo, en la oficina. Y eso también ha generado un modelo de supermujer o de heroína que debemos desterrar. Hay que quitarnos prejuicios, paradigmas, ideas con las que hemos venido creciendo y que se han demostrado que a veces no son tan ciertas. Debemos de darnos la posibilidad de acercarles a nuestros hijos una gama enorme para empezar a ver qué habilidades tienen. Hoy las escuelas también implementan sistemas que hablan en desarrollo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, para poder interesar a todos los alumnos en materias que a lo mejor había prejuicios que eran para cierto género. Organizaciones como la de Lilian Chel Guerrero y Nelly Toche Salguero han hecho posible la incorporación de más mujeres al ámbito científico y la divulgación de la ciencia. La Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia, actualmente la integramos seis mujeres y somos de diferentes etnias. Están la etnia maya, otomí, mixteca y maya. Para participar, la verdad, como yo les digo, la invitación es a sumarse si quieren apoyar la resiliencia de los pueblos comunitarios, de las comunidades indígenas, de los pueblos originarios, es de que se comuniquen con nosotros o nos busquen a través de nuestra red en Facebook, de Red de Mujeres Indígenas en la Ciencia. Hoy en México tenemos la posibilidad de entrevistar como periodistas a 500,000 mujeres científicas. También, por ejemplo, otra medida es el Sistema Nacional de Investigadores. En el Sistema Nacional de Investigadores son 37% mujeres. Y bueno, tenemos 38% de mujeres estudiando carreras tecnológicas, en las áreas STEM, como les llaman. Eso nos da la posibilidad de contar historias, de generar entrevistas de valor para presentar a las mujeres que sí lo están haciendo, que hoy ya lo están logrando. Tanto los niños como las niñas, las y los jóvenes puedan apostar a la carrera que ellos y ellas quieran, incluyendo la ciencia. La ciencia no excluye, la ciencia al contrario es para todas y todos. Si no es un camino recto encontrar a la ciencia, busquen por donde sí, pero que siempre su meta esté firme y no se apague. Probablemente el camino llegue por diferentes curvas, tendrás que lidiar por diferentes situaciones, deberás encontrarte a ti misma, pero al final lo más importante es estar feliz con lo que uno hace.
Lo importante y a rescatar es de que debemos de aprender a trabajar en equipo, porque así, sumando, imagínense, la suma de nuestros talentos, de nuestros conocimientos, nuestros saberes ancestrales y todo el potencial que nosotros tenemos nos va a llevar a hacer muchas cosas por el mundo. Que aprendamos a trabajar juntas, por la ciencia, para la humanidad. Lo podemos hacer desde que estamos pequeñas, apoyándonos en la escuela, apoyándonos en la familia, manteniendo nuestros ideales, qué queremos ser en la vida. Falta muchísimo, muchísimo por hacer. Sin embargo, como bien se dice, es tiempo de mujeres y es tiempo de unirnos para crecer. Una niña, claro que puede lograr sus sueños y también contribuimos muchísimo a que nuestro ambiente, nuestro mundo sea más agradable. Entonces, pues todos. Que se atrevan a soñar, que ningún sueño es pequeño, ningún proyecto es pequeño, que se atrevan a innovar. Reconocer el papel que han tenido las mujeres mexicanas en la ciencia a lo largo de la historia es un acto de justicia para hacer de México una potencia científica y de innovación. Orgullosamente politécnica y hagámoslo que suceda. Todas tenemos que ir adelante. Hagamos que suceda. La vida está del otro lado del miedo. Hagamos que suceda. Hagamos que suceda. Hagamos que suceda.